Buenos días, estimados congresistas de la 12ª Jornada de Residentes de Medicina Familiar 2022. Soy el doctor José de Jesús Flores Esquivel, médico familiar, actualmente jubilado de la Secretaría de Salud, donde trabajé por 35 años en el primer nivel de atención. Lo que voy a exponer en esta ponencia se llama Historia de la Medicina Familiar en el Estado de Nuevo León. Lo baso en parte en una ponencia que dio el doctor Teófilo Garza Elizondo, profesor de Medicina Familiar de la residencia ya jubilado, que expuso en 1996 cuando se conmemoraron los 400 años de la fundación de la ciudad de Monterrey. La historia de la enseñanza médica en Nuevo León inicia con el doctor Pascual Constanza, médico italiano, quien el 22 de octubre de 1828 abrió la Escuela de Medicina en el Colegio Civil de Monterrey, con 5 alumnos. Esta escuela cerró por falta de apoyo económico del gobierno del estado y eclesiástico. Con la llegada a Monterrey del doctor José Eleuterio González Mendoza Gonzalitos, originario de Guadalajara, Jalisco, en abril de 1842 inician las primeras enseñanzas de la Cátedra de Medicina en Nuevo León, en el Hospital del Rosario. La evolución de la enseñanza médica no se detiene y el 30 de octubre de 1859, el doctor González finalmente funda la Escuela de Medicina ubicada en las calles de Zaragoza y Ocampo como parte del recién fundado Colegio Civil. Todo esto avanza hasta 1955. Se funda la Escuela de Posgrado para complementar los estudios de posgrado y configurar el diseño actual de la enseñanza médica en Monterrey, Nuevo León. El doctor Teófilo Garza Elizondo consideró al doctor Gonzalitos como el primer médico familiar de Monterrey, ya que su práctica estuvo siempre centrada en el bienestar de sus pacientes y sus actitudes fueron de servicio y enseñanza a lo largo de su vida. Ahora veamos qué pasó a nivel mundial con la enseñanza de la medicina. En el siglo XIX y a principios del siglo XX, la gran mayoría eran médicos generales que atendían por lo general a todos los miembros de la familia, lo que permitía continuidad y abordajes familiares. La enseñanza de la medicina, como la sociedad, no podían sustraerse a los adelantos científicos y tecnológicos. Esto ocasionó que la práctica de la medicina pasara de la atención del ser humano enfermo a la atención de la enfermedad exclusivamente. En los primeros años del siglo XX, comenzó a emerger las especialidades que Jan McQueen denominó las especialidades mayores, como son la medicina interna, cirugía, pediatría, obstetricia y psiquiatría. La entrada a estas especialidades se hacía a través de entrenamiento de posgrado y los médicos generales fueron definidos por su falta de entrenamiento adicional. Como ellos no tenían una formación de posgrado, se les creó una imagen intelectualmente inferior a los especialistas. También, influenciados por el informe Flexner de 1910, este documento marca la declinación de la práctica de la medicina general hacia la práctica de la medicina de especialidad. La especialización de la medicina moderna tuvo como consecuencias la despersonalización de la relación médico-paciente, junto con la pérdida de una percepción integral y armónica del individuo enfermo, fragmentando al individuo en sistemas, aparatos y órganos, e ignorando su dimensión sociopsicológica de las necesidades de salud que requiere el individuo y la sociedad. Ante la necesidad de satisfacer la demanda social de una atención médica que garantice un servicio de salud eficiente y humano de alta calidad científico-técnica a un costo sostenible. Esto influyó para que surgiera la medicina familiar. En 1969, Estados Unidos
reconoce a la medicina familiar como especialidad. México fue el primer país en Latinoamérica en implantar la medicina familiar de manera formal como especialidad. La inició el Instituto Mexicano del Seguro Social el 15 de marzo de 1971, con el curso de especialización en medicina familiar, con el aval universitario de la Universidad Autónoma de México. Además, en 1980 se abre la especialización en otras instituciones de salud, como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, y la Secretaría de Salud, con programas muy parecidos a los del IMSS-UNAM. A nivel de posgrado universitario, la enseñanza de la medicina familiar en México la inició la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1977. ¿Cómo fue que surgió la residencia de medicina familiar en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León? En el Congreso Estatal del Colegio de Medicina Familiar del Estado de Nuevo León, Monterrey 2021, entrevisté al doctor Amador Flores Arechiga, profesor emérito y ex jefe de patología clínica del Hospital Universitario. Y me comentó cómo fue a través de un proyecto de salud multidisciplinario para el primer nivel de atención para la Fundación Kellogg, donde los estudiantes de medicina, enfermería, nutrición, laboratorista clínico, biólogo y nutrición se integraban en este equipo multidisciplinario para llevarlos del tercer nivel a un primer nivel de atención. Nuestra Facultad de Medicina tenía de la escuela y a un lado tenía el hospital universitario. Entonces, la visión de nosotros siempre fue que estábamos sobre un nivel del tercer nivel de atención. El doctor Amador Flores Arechiga, con la idea de que los estudiantes conocieran el primer nivel de atención, fue que elaboró este proyecto para la Fundación Kellogg. Y en cuanto a la medicina familiar, él escribe por sugerencias de un colega, el doctor Sergio de la Garza, que en paz descanse, incluirla en este proyecto al final. Y esto dio origen a que un siguiente proyecto ya de medicina familiar como médico de atención primaria. ¿Cómo se dio esta relación para que la medicina familiar surgiera ahí en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en el Hospital Universitario? El doctor Arechiga me comentaba que fue a través de negociaciones con los diferentes jefes de departamento del Hospital Universitario para poder formar la primer plantilla de maestros de la Residencia de Medicina Familiar en 1977. De ellos estaba el doctor Julio Chev, que era médico internista, el doctor José Pérez Morales, un anatomopatólogo, doctor Mario Ríos, un antropólogo, doctor Baltasar Rodríguez Treviño, un pediatra. Ellos no eran médicos familiares, sino eran médicos de distintas especialidades porque todavía no se definía en ese tiempo bien el campo de la medicina familiar. Y entonces el doctor Teófilo comenta en su escrito que lo más importante fue que estos primeros profesores les transmitieron dinamismo, entusiasmo y vitalidad para las actividades profesionales de la medicina familiar. Fue de la primera generación de la 1977-1979 donde ya surge la planta docente de medicina familiar a través de los alumnos que estaban egresando. Y de estos, pues, fueron el doctor Luis Macías, el doctor Héctor Riquelme Heras, la doctora Rosalinda Rojas Garza, la doctora Celina Gómez Gómez y el doctor Juan Eugenio Martínez Elizondo. Entonces, ya con esta
primera planta de maestros de esta generación, los profesores que antes fungían como los profesores, pero eran de otras especialidades, ellos ya se regresan a sus departamentos. Y de la segunda generación, que fue del 78 al 80, se integran el doctor Félix Martínez Lascano, el doctor José Manuel Ramírez Aranda y el doctor Teófilo Garza. Entonces, aquí la residencia realmente de medicina familiar llegó a la Universidad Autónoma de Nuevo León a través del Programa de Salud Guadalupe en 1976 y luego del Programa de Fortalecimiento Docente para la Residencia de Medicina Familiar en 1977, que le digo que es ahí donde partió la residencia en la universidad. Esto fue financiado por la Fundación Filantrópica de la Kellogg's y continuado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los profesores de la primera y segunda generación son los que a partir de 1980 vivieron y evolucionaron la medicina familiar en la universidad hasta 1992, donde rediseñaron cursos y programas con énfasis en la teoría de sistemas y de la comunicación humana y el desarrollo de habilidades para trabajar con las familias. Y ya se da un proceso de identidad y promoción de la medicina familiar como un especialidad experta en familias, ¿verdad? Y dejaron de lado los términos, el concepto de que médico general familiar comunitario, médico experto en problemas comunes, médicos de atención primaria, médicos expertos en atención preventiva y educativa, ¿verdad? Sino somos expertos en atención de familias. El doctor Amador Flores Arechiga, fíjense, un doctor de patología clínica, que tuvo la visión de primero pensar que los estudiantes en un equipo multidisciplinario participaran en el primer nivel de atención en los centros de salud, en casas de salud que se llamaban en aquellos años. Él fue el que con esa visión y por la sugerencia de aquel compañero, el doctor Sergio de la Garza, escribe sobre medicina familiar y luego él ya redacta lo que es la medicina familiar pensando que sería el médico ideal para que estuviera en el primer nivel de atención. Fue como así surgió en la Facultad de Medicina. Él fungió como director a pesar de no ser médico familiar desde 1979 hasta 1992, porque ya la Facultad de Medicina y el hospital reconocen el Departamento de Medicina Familiar y nombran a su primer jefe de departamento, que fue el doctor Héctor Riquelme Heras. Y un año después, ya oficialmente se inicia la consulta número 24 de Medicina Familiar del Hospital Universitario. Esta es la historia de la medicina familiar de Nuevo León, que me tocó en parte vivirla, ya que soy egresado de la 9ª generación, ¿verdad? Y que yo quería transmitirles a ustedes, residentes que se están formando, para que tengan la identidad de que son médicos especialistas, expertos en atender familias. Agradezco la oportunidad que me dio el comité organizador de las 12ª Jornadas de Residentes de Medicina Familiar para darles esta pequeña charla acerca de la historia de la medicina familiar. Muchas gracias.